¿Sabías que en la Biblia nos menciona situaciones en las cuales Dios no escucha nuestras oraciones y mucho menos las responde? Hoy vamos a ver 3 razones, hay otras más, pero veremos 3 por el cual muchas veces estamos nosotros orando, pidiendo, gritando, llorando, pero no sabemos que no vamos a recibir respuestas a estas oraciones. Veamos uno de esos puntos. En Isaías 59, del 1 al 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Juan capítulo 9, versículo 31 dice: Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El primer punto por el cual el Señor no escuchará nuestras oraciones y tampoco las responderá es cuando en nuestra vida hay pecado, cuando estamos viviendo en pecado. Muchas veces hemos escuchado a cristianos diciendo: parece que Dios no me escucha, lloro, grito, pero parece que Dios no me escucha. Pero también hemos escuchado a gente que no conoce de la palabra de Dios y en la misma situación y a veces reniegan contra Dios, pero es que ellos no saben qué es el pecado que nos aleja de Dios. Dice la Biblia que el pecado hace un abismo entre nosotros y Dios. Dios es santo, 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 y donde está Dios no puede haber pecado. Entonces, ¿quién es el camino hacia Dios librándonos de ese pecado? Es Cristo. Por eso es que es necesario recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y si ya lo has hecho y se persiste viviendo en pecado, hay un camino por el cual tenemos que seguir. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3, del 11 al 12: Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La Biblia nos insta y nos exhorta a apartarnos del pecado, a dejar la vida de pecado, porque Dios no nos va a atender. Ahora, aquí dice que Dios no escucha, pero Dios es omnisciente y omnipresente. ¿Verdaderamente Dios no escucha? También dice la Biblia que el Señor conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Él sabe, a Él no le podemos engañar. Él sabe que si en mi corazón está la intención de cambiar de vida o solamente es una oración porque me conviene recibir lo que yo quiero. Te aseguro que no recibiremos la petición por la cual estamos orando. Otro punto en la cual no recibiremos lo que estamos pidiendo es cuando nos presentamos delante de Dios sin fe. Cuando oramos y hacemos todo lo que queremos allí, oramos delante del Señor, pero no creemos que Dios tiene el poder para hacerlo y no creemos que Dios está allí escuchándonos. Dice en Santiago 1, del 6 al 7, pero pida con fe, está hablando de la oración, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice que si te presentas, no pienses que vas a recibir algo si es que encima no crees. El Señor, Él nos llama a confiar en Él, a poner nuestra confianza plena en Él. Y la persona que cree verdaderamente que Dios va a responder a su petición y se acerca confiadamente como ese Padre bueno, es el que lo conoce. El que lo conoce porque conoce sus atributos, tiene una relación con Dios. Dice la Biblia, ¿cuál es la solución? Mateo 21, 22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11, 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cada vez que nos presentemos delante de Dios, no dudemos en ese poder
de amor que tiene Dios para tener cuidado para con nosotros que somos sus hijos. Él no va a dejar que nos falte nada y nos dará lo que nosotros necesitemos. Si alguna respuesta no has recibido, pero estás en orden, es porque Dios sabe que no lo necesitas y no nos dará algo que nos va a hacer daño. Él nos da lo que nosotros necesitamos porque tiene cuidado de sus hijos. Y hay otro punto que mayormente algunas veces no se toma en cuenta, y esto va más un poco dirigido a las cabezas del hogar, a los varones de las casas. Dice: cuando no cumplimos el deber que Dios le ha dado al varón al tratar a su esposa, cómo tratar a las mujeres. Vamos a leerlo. En 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, está hablando de sus esposas, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Aquí un poco que nos sorprende, porque muchas veces pensamos que eso no tiene nada que ver con lo otro, pero el Señor le dice a los maridos que tienen que tener el cuidado de sus mujeres y tratarlas como vaso más frágil. No podemos ser buenos en la iglesia o en otros lugares con muchas personas, con gente que nos ve, o amorosos con Dios y llegar a casa o tratar mal a nuestras esposas y hacerlas sentir mal y no valorar a la mujer que Dios le ha dado como compañera. No podemos hacer eso. Dice la Biblia que sus oraciones encontrarán estorbo. Creo y me atrevo a decir que si esto encuentra estorbo en los hombres, también podríamos encontrar nosotros las mujeres, si no damos el lugar necesario a nuestros esposos, ese respeto, ese honor también que ellos se merecen. La palabra del Señor dice en Marcos 11, 25, 26: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En Efesios 6, 28, 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El Señor manda a los maridos a amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo dio su vida completa para su iglesia. Él hasta ahora la sustenta, la cuida y no deja que nada y nadie haga daño a su iglesia. Es de esa misma forma en la cual el Señor pide a los maridos que cuiden a sus mujeres. Y también el consejo para las mujeres, que podamos sujetarnos y someter también nuestro amor hacia nuestros maridos, porque esto trae bendición a nuestros hogares y no va a haber nada que nos quite autoridad al momento de orar. No va a encontrar nuestras oraciones un estorbo como en estos casos. También nos pide que perdonemos. Si esto ha pasado en nuestra vida, tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, mantenemos nuestra vida en pecado, con ira, con enojo en nuestra vida. Y ya hemos visto en el primer punto que si tenemos pecado, Dios no va a escuchar nuestras oraciones y mucho menos nos la va a conceder. Así que yo te animo, antes que te pongas a orar, antes que nos pongamos a orar, meditemos en la palabra y pongámonos a cuenta con Dios para que nuestras oraciones no encuentren estorbos en ninguna de estas áreas que hoy hemos visto. Dios te bendiga.